Hola a todos. A ver, si nos ponemos a pensar en qué significa estudiar la educación, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente exámenes, asignaturas, los típicos planes de estudio, ¿no? Pues bien, hoy vamos a rascar un poco más allá. Vamos a deconstruir eso que llamamos práctica educativa, para encontrar qué es lo que de verdad merece la pena estudiar. Vamos a arrancar con una pregunta que seguro que ha rondado por la cabeza de muchos alguna vez. ¿Cómo es posible que con la misma educación no todo el mundo acabe teniendo las mismas inquietudes? ¿Por qué los caminos se separan tanto? Ojo, porque esta pregunta es la que va a tirar del hilo durante todo nuestro análisis. Bueno, pues para empezar, lo primero es lo primero. Vamos a cuestionar los cimientos. En esta primera parte vamos a poner sobre la mesa esas ideas que casi todos damos por sentadas sobre qué es y para qué sirve la educación. La visión más común es esta, ¿a que sí? La de la educación como una especie de correa de transmisión. Es la idea de que los conocimientos y los valores de una sociedad pues simplemente se empaquetan y se entregan a la siguiente generación. Un proceso que a simple vista parece bastante sencillo y sobre todo neutral. Pero claro, la cosa se complica enseguida. Fijaos en estas tres perspectivas. Para la filosofía es un camino hacia la realización personal. Para la psicología, un cambio de conducta que se puede medir y cuantificar. Y para la sociología, una herramienta para integrar a los jóvenes en la sociedad. Ya vemos que tres campos distintos nos dan tres definiciones muy diferentes. Esto ya nos dice que la respuesta no es tan simple como parecía. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a dar un giro de 180 grados. Dejamos atrás esa idea de transmisión para empezar a ver la educación como lo que de verdad es, una forma de acción. El contraste aquí es brutal y es la clave de todo. A la izquierda, el modelo de transmisión que es muy optimista. La cultura se pasa de unos a otros y listo, la sociedad progresa. Pero a la derecha tenemos una visión mucho más crítica, el modelo de acción social. Este nos dice, cuidado, que la educación no es neutral. Es una fuerza activa que de hecho reproduce las estructuras sociales que ya existen, reforzando las ideas dominantes. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cómo pasa esto de una forma tan sutil? Bueno, pues el sociólogo Pierre Bourdieu nos da una pista clave con su concepto de hábitus. Pensémoslo así, el hábitus es como el sentido común o las reglas del juego que absorbemos casi sin darnos cuenta. Son esas normas no escritas que nos llevan a pensar y actuar de una forma que nos parece supernatural, lo más lógico del mundo. Y claro, es así como la práctica educativa de toda la vida se mantiene, porque la vemos como la única manera posible. Y aquí está el verdadero giro. La educación no es un simple tubo por el que pasa la información. Es más bien una fábrica que, como vemos, produce significado. No solo nos enseña qué pensar, sino que moldea cómo pensamos, cómo construimos nuestro sentido de la realidad. Y ahí, precisamente, es donde reside su enorme poder. Vale, si la educación es una fábrica de significado, entonces, ¿cuáles son sus engranajes? En esta sección nos vamos a meter de lleno en la maquinaria para ver cuáles son las piezas que construyen ese significado durante la acción educativa. Porque el significado no aparece por arte de magia, ¿eh? Se construye sobre tres pilares fundamentales. Primero, la interacción, ese toma y daca constante entre las personas. Segundo, la intersubjetividad, que suena muy técnico, pero no es más que la capacidad de crear un terreno común, de entender que estamos compartiendo un mismo mundo. Y tercero, la interpretación, ese proceso continuo de darle sentido a lo que los demás dicen y hacen. Esta cita lo clava. La interacción en un aula no es algo estático, ni mucho menos. Es un equilibrio súper delicado, algo que se negocia y se reconstruye a cada momento. Cada día, cada clase, es un nuevo acto de construcción de ese orden compartido. Y el objetivo de todo este baile es lo que llamamos significación. No se trata solo de hablar por hablar. Un verdadero acto educativo pasa cuando toda esa interacción desemboca en algo nuevo, en una comprensión más profunda. Es ese momento ajá, ese clic que se produce tanto en quien aprende como en quien enseña. Perfecto. Con todo esto ya sobre la mesa, ahora sí que podemos atrevernos a definir con más precisión los dos conceptos clave de este análisis. ¿Qué es una práctica y, sobre todo, qué es una práctica educativa? Entonces, ¿qué es una práctica? Pues no es hacer cualquier cosa. Es una acción que tiene una intención clara, un objetivo consciente y, esto es muy importante, es objetiva. ¿Qué significa esto? Pues que se manifiesta en comportamientos que los demás pueden ver y observar, no es algo que se queda solo en nuestra cabeza.
Y para afinar todavía más vamos a tirar de la filosofía clásica, que distinguía entre dos tipos de acción. Por un lado, la poiesis, que es básicamente fabricar un producto. Pensemos en un carpintero. Su acción es construir, pero el fin es la silla, un objeto que está fuera de él. Por otro lado, la praxis, una acción cuyo objetivo está en la propia acción. Por ejemplo, ser una buena persona. El fin no es un producto, sino que se realiza en el mismo acto de serlo. Y aquí es donde todo encaja. La práctica educativa no es poiesis. No estamos fabricando estudiantes como si fueran sillas. La práctica educativa es pura praxis. Su fin, que es educar, es un bien moral que solo existe en el mismo acto de educar. No se puede separar la acción del resultado. Muy bien, ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Ahora, en esta última sección, vamos a juntar todas las piezas del puzzle para por fin responder a nuestra pregunta del principio. Llegamos a la pregunta del millón. Si hemos llegado a la conclusión de que la educación es esta acción moral, intencionada, que produce significado, ¿cuál es entonces el verdadero objeto que un investigador debería ponerse a analizar? Y la respuesta, como bien dice esta cita, le da la vuelta a todo. No podemos entender la práctica educativa solo observándola desde fuera, como si fuéramos científicos mirando hormigas. Necesitamos la participación activa de quien la está viviendo. Son los propios protagonistas, los educadores y los educandos, los únicos que de verdad pueden identificar y explicar qué está pasando en esa acción. Así que, en resumen, el verdadero objeto de estudio no son las notas de un examen ni los planes de estudio por sí solos, es la práctica en sí misma, esa red complejísima de acciones con intención y de producción de significado, pero entendida desde la perspectiva de quienes la viven cada día. Y para cerrar, dejamos esta idea en el ayer para darle una vuelta. Si la clave para entender la educación está en estudiar la práctica a través de sus protagonistas, entonces ¿no convierte esto a cada docente en una especie de investigador de su propia acción? Es una pregunta que desde luego redefine por completo el papel del profesorado. Ahí queda eso.